Les saludo con un fuerte abrazo y una gran alegría. Hoy vamos a ofrecerles un tema muy especial en estas cápsulas de Omega Contigo y vamos a hablar de una persona que está en el centro de nuestros corazones. ¿Quién? Bueno, pues Jesús. Hoy vamos a ofrecer el tema de quién es Jesús. Pero antes que nada hay que de poner nuestro corazón y nuestra mente a la luz del Espíritu Santo, pedirle que nos ilumine y nos guíe en este tema y nos conforte en estos momentos de prueba. Para eso pues vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Señor, te pedimos que nos des acierto al comenzar, dirección al trabajar y perfección al terminar. Que todo sea para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, pues sean bienvenidos a Omega Contigo y esperemos que este tema sea de ayuda para la espiritualidad y la vida de cada uno de los que nos están sintonizando y nos están viendo. Muy bien, pues es un gusto que hayas aceptado esta oferta y hayas dado algo de tu tiempo para poder nutrirte un poquito de la palabra y nutrirte de aquel quien es la palabra, que es Jesús. Muy bien, bueno, pues antes que nada, pues tener en cuenta que hacernos la pregunta que se han hecho durante siglos y siglos muchas personas que han tenido la oportunidad de escuchar Jesús. ¿Quién es Jesús? Antes que nada, pues tener en cuenta que Jesús no solamente hay que conocerlo como una idea o como un mero conocimiento, sino que a Jesús se le vive, a Jesús se le experimenta. Entonces vendrá una segunda respuesta después, una segunda pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Pero la pregunta número uno es ¿quién es Jesús? El pueblo de Dios muchas veces pues estamos lejos de conocer la vida de Cristo, la vida de Jesús de Nazaret, pero es muy importante llegar a las personas que no lo conocen y anunciar realmente a Jesús como tal es, como tal cual es. Muchas veces tenemos algunas imágenes muy lejanas de la realidad, de quién fue Jesús verdaderamente. O pues solamente a veces nos quedamos con lo que tal vez pues aprendimos en el catecismo o vimos en alguna película, pero muchas veces desconocemos la vida de Jesús, la vida de Cristo. Y a Jesús pues lo podemos conocer llegando un poquito a los evangelios, las Sagradas Escrituras, y también hay algunas herramientas que podemos utilizar, de algunas también de manera seria, de manera un poquito más, hay estudiosos que se han dedicado a conocer realmente la vida de Jesús. Así pues, Jesús para muchas personas ha sido alguien impresionante, para algunos un gran profeta, pero siempre Jesús va a inspirar los más grandes deseos y los más grandes valores de la humanidad. Entonces, a muchas generaciones Jesús ha sido una inspiración, pero especialmente para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, es medular, es nuclear, es muy importante conocer a Jesús. Entonces, primero hay que decir ¿quién Jesús, qué Jesús crees tú? ¿A qué Jesús conoces? Y hay algunos mitos o algunas ideas falsas acerca de Jesús. Hay que decir lo que no es. ¿Quién no es Jesús? Primero, pues, Jesús no es solamente una imagen bonita, un adorno que puedes encontrar en algunas pinturas, en algunas iglesias, o incluso en tu casa puede ser que tengas algún cuadro de Jesús. Pero Jesús no solamente es una obra de arte. Jesús tampoco no se queda
en las estampas solamente, en las fotos. Puede ser que en tu Biblia tengas algunas fotos de Jesús. Esas te ayudan a conocerlo, pero Jesús no se queda ahí. Jesús no es un santo más. Jesús no es un profeta más. Jesús en mayúsculas es el santo. Jesús es el profeta. Tampoco Jesús es una medicina o a quien puedes recurrir para que resuelva todos tus problemas. Jesús no es una varita mágica que te va a ayudar a solucionar tu vida, toda tu vida. Jesús espera que tú te esfuerces y que con Él camines todos los días. Tampoco Jesús pues es una especie de militar que exige que lo ames y que lo sigas incondicionalmente. Jesús, el mayor regalo que te puede dar es la libertad para seguirlo. Con muestra un botón, los discípulos, los apóstoles que seguían a Jesús, fueron libres de poder seguirlo. A tal punto que Él les preguntó, ¿también ustedes quieren dejarme? Pero ellos continuaron siguiendo a Jesús. Entonces, hermanos, lo importante es que te preguntes, y pues para mí, ¿quién es Jesús? Hay una experiencia que los cristianos podemos vivir, que una vez que la vivimos, podemos dar el siguiente paso de anunciarlo. ¿Y cuál es esta experiencia? Pues es la experiencia del primer anuncio, que tiene un nombre llamado querigma. El querigma es el primer anuncio del Evangelio, que es aquel anuncio que hicieron los apóstoles cuando fueron a los caminos y a los diferentes poblados a anunciar a Jesús resucitado. Pero no solo ellos lo pueden vivir, también nosotros podemos vivir el querigma, que a fin de cuentas es un encuentro vivo con Jesucristo, un encuentro de cara a cara, de rostro a rostro, un encuentro personal. Entonces, Jesús es aquel que muere, sufre la pasión, muere, resucita y asciende a los cielos. Es decir, que la piedra, el fundamento de nuestra fe es Jesús, conocerlo a Él, no solo de mente, sino de corazón, tener una relación de amistad con Él. Entonces podemos decir que Jesús, para los cristianos, pues es, según nuestra fe, es el Salvador, es el Señor y es el Mesías. Y bueno, realmente el Evangelio, la buena noticia, es anunciar que Él es nuestro Salvador. Pero no solamente decirlo como un grupo de gente que, bueno, pues es nuestro Salvador, sino decir, realmente yo experimento en mi vida que Él me salva. Realmente yo veo cómo Él salva al necesitado. Realmente veo cómo Él obra en los demás. Pero bueno, pues lo primero es tener un encuentro con Él. Ya después vendrán, en segundo término, pues ya vendrán pues todos aquellos sabios consejos, mandamientos y leyes que nos ofrece su iglesia, la iglesia de Cristo. La iglesia católica sabiamente nos ha enseñado cómo seguirlo. Y bueno, pero lo primero es tener una amistad con Jesús. Y ya después vendrá pues una serie de caminos que nos ayudarán a mantenernos firmes en la fe. Entre ellos pues están los mandamientos, están las verdades de fe, el credo, lo que nosotros recitamos en el credo. Esas son las verdades esenciales que nos hacen decir, yo creo en esto, yo soy cristiano, católico, por el credo. Pero antes y más allá de las palabras y de las fórmulas, está la persona de Jesucristo. Pero, pues entonces, ¿en dónde puedo conocer a Jesús? Pues a Jesús lo puedo conocer en el Evangelio, yendo a las Sagradas Escrituras. En el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Ahí podemos encontrar a Jesús tal cual es, sus gestos, sus palabras, sus actitudes, sus acciones. Ahí entramos en un contacto directo
un contacto directo con la palabra que nos hacen conocer a Jesús. Ese es el primer lugar, el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de Jesús. Pero lo que se anuncia en el Evangelio es una gran novedad. Los primeros que recibieron esta novedad fueron los judíos, los contemporáneos de Jesús, y entre ellos estaban los discípulos, que primero pues eran judíos. Sin embargo, ellos esperaban a un Salvador triunfalista, a un Salvador militar, es decir, a un Mesías que los iba a liberar de la opresión del Imperio Romano. Un poquito, ese es el contexto de Jesús de Nazaret, lo que podemos decir el Jesús histórico. En los evangelios podemos encontrar cómo los discípulos y los contemporáneos de Jesús se encontraron con la sorpresa de un Dios que se encarnó, que escogió un pesebre para nacer, que escogió a una familia sencilla, a un Dios que se hizo hombre para vivir entre los hombres y atender a los más necesitados, a los enfermos, a los pobres, pero especialmente anunciar el reinado de Dios. Es lo que Jesús realizó, y eso y mucho más podemos encontrar en los evangelios. Pero especialmente podemos encontrar que el reino de Dios que Jesús anunció, pues fue Él mismo, el que se acercaba y el que ya instauraba en nuestro tiempo el reino de Dios. Entonces, gracias al Evangelio, por medio de aquellas personas, los primeros cristianos que se dedicaron a recopilar todo lo que Jesús había hecho, los apóstoles y todas aquellas personas que se dedicaron a escribir el Evangelio, fue un tesoro para la iglesia del cual se fue alimentando con el paso de los siglos y de los siglos hasta llegar a nuestros días. El tesoro de los evangelios en la Biblia nos permite conocer hoy de primera mano el testimonio de los testigos oculares de Jesús, aquellos que lo vieron caminar, y escuchar de aquellos que lo vieron sufrir su pasión y que lo vieron resucitado. Entonces es un tesoro el Evangelio, por eso hay que acudir a él. Hay un autor, un pensador que decía que no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, si no conocemos a Jesús, no podemos dar el paso de amarlo plenamente. También es necesario desear conocerlo. No solamente decir, bueno, pues yo cuando tenga mi formación, cuando escuche pláticas, cuando yo busque en internet temas de Jesús, lo voy a poder conocer. Lo primero y lo más necesario es el deseo y la intención de realmente hacer una amistad con Él. Eso es lo primero. Y ya después, pues irás fascinándote de la vida de Jesús, especialmente de lo que Él te irá instruyendo y de lo que Él te irá pidiendo para que tú vayas entregando tu vida como Él. Pero entonces, ¿por qué valdría la pena conocer a Jesús? Jesús es el que nos ha revelado los designios de Dios. ¿Por qué? Porque Él mismo es Dios hecho hombre. Es el gran anuncio del Evangelio. Pero Jesús era hombre y Dios. Pero como hombre, pues Él vivió, podemos decir, en una familia. Él vivió el hambre, Él tuvo emociones, Él vivió el plan que cualquier persona podría vivir, pero Él descubrió que Él era el Hijo de Dios y fue realizando, en íntima comunión con su Padre, pues fue realizando el proyecto de salvación que Dios tenía para toda la humanidad. Entonces, Jesús es hombre. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero al ser hombre también vivió la condición humana que tú y yo vivimos.
Sin embargo, Jesús tuvo una gran ayuda. Jesús, al crecer en la familia con José y María, San José y nuestra Madre Santísima María, ellos le enseñaron a acercarse a la oración, ellos le enseñaron a alabar a Dios, ellos le enseñaron a ser un hombre, ellos le enseñaron a trabajar, ellos le enseñaron a cómo amar. Eso lo aprendió en la familia. Y ya después Jesús, pues en su vida pública, en su ministerio, pues nos fue anunciando el reino de Dios. Jesús también es un hombre que ama la naturaleza, ama la creación. A nosotros, al leer el Evangelio, podemos encontrar que las parábolas de Jesús nos hablan de la naturaleza. Por ejemplo, el grano de mostaza, los lirios del campo, también al hablarnos del buen pastor, cuando él se refería a sí mismo como el pastor, él habla de las ovejas perdidas. Es decir, Jesús habla de nuestra vida cotidiana, lo que para ese entonces, para los discípulos y las personas que lo escuchaban, era lo cotidiano y lo más normal, que era vivir de manera normal y sencilla la vida en el campo. También Jesús no solo fue un hombre que amó a la naturaleza, sino que también fue un hombre que asumía el compromiso, que amaba a sus hermanos. Jesús es sensible a las necesidades de los hombres. Así que Él se comprometió de tal manera que entregó su propia vida. También Jesús era un hombre que también experimentaba la soledad. Jesús, después de un arduo trabajo de atender a los enfermos, un día de enseñar, un día de caminar por los poblados, Él se dirigía en solitario al monte a orar. Él necesitaba de la oración, de relacionarse con su Padre. Y todo lo que Él ya oraba y reflexionaba, lo enseñaba a los discípulos. También Jesús era un hombre que, pues podemos decirlo así, que odiaba la hipocresía, odiaba la falsedad, las dobles caras. Y esto lo podemos ver cuando Jesús se encarga de denunciar la actitud de los fariseos, denunciar la actitud de los hipócritas que él llamaba, ¿no? Ciertamente había personas, había fariseos que eran buenos, incluso algunos fueron discípulos de Jesús, pero aquellos que no, Jesús sí los denunciaba. Les llegó a llamar sepulcros blanqueados. Incluso a Herodes lo llegó a llamar como un zorro. Dígale a ese zorro. Es decir, Jesús vivió intensamente un compromiso por los hombres, pero también no le gustaba la mentira. Así pues, también Jesús utiliza pues un lenguaje y un obrar diferente a la lógica del mundo, porque Jesús se acerca al pobre. Jesús salía de las ciudades para ir a encuentro de los rechazados, de los enfermos, de los leprosos, de los ciegos, aquellos que eran rechazados por la sociedad. Es decir, Jesús vivía los designios del amor. Y pues bueno, pues muchas veces los discípulos no lo entendían. Sin embargo, Jesús le decía, confíen en mí, confíen en mí. Así pues, podemos decir que Jesús buscó por todos los medios que tenía a su alcance a anunciar la buena del reino de Dios, a anunciar a su Padre, a enseñar a orar y sobre todo a enseñar a amar, y a sus discípulos los llamó para que estuvieran con Él. Y ya Jesús, pues Él fue anunciando el mandamiento del amor y el reino de Dios. Entonces, si tú quisieras encontrar más sobre Jesús, te invito a acercarte a los evangelios. Y esto lo puedes hacer en tu casa. Puedes hacer de tu casa un templo de Jesús. En estos momentos en los que nos es difícil salir, en los que no podemos
reunirnos en grupo, pero sí puedes hacer un pequeño espacio en tu casa, en tu cuarto, para hacer oración. De hecho, pues cada uno de nosotros ya lo iremos viendo en Pentecostés, en el retiro de Pentecostés que será próximo, que tú eres un templo del Espíritu Santo y puedes orar a Dios. Puedes acercarte a Jesús porque tú eres templo de Dios, eres templo del Espíritu Santo. Puedes hacer un pequeño altar en tu casa para entrar en oración con Jesús desde tus Sagradas Escrituras, desde tu Biblia, invocando al Espíritu Santo para que te ilumine. Ese podemos decir que es el número 1. El número 2, puedes dedicar un tiempo concreto a la oración. Nosotros somos, al ser personas, necesitamos hábitos, así como tú tienes un tiempo para comer, un tiempo para asearte, un tiempo para estudiar, para trabajar. También la oración es necesario de un tiempo para poder integrarla a nuestra vida. Entonces busca un tiempo concreto de oración, con horas fijas, con tiempos determinados. El que te acomode mejor, pero en un tiempo en que tú estés fresco para poder entrar en oración con Jesús. Especialmente busca un lugar silencioso, un lugar en el que no tengas muchas distracciones, en el que puedas concentrarte. Si esto no te es posible, puedes ayudarte de otros medios como música de alabanza, música instrumental, o buscar algún medio que te ayude para encontrarte con Jesús. Incluso puede ser escuchar el Evangelio oral y tú lo vayas meditando en tu corazón. Número 3, desea la Eucaristía. El Señor está presente. Jesús sacramentado está presente en las ciudades y en los pueblos, aún en estas circunstancias. Todos los días se realiza el sacrificio en las misas que los sacerdotes aún siguen realizando. Entonces, tú te puedes unir a esta Eucaristía. Puedes sintonizar en internet, puedes en la televisión, pero lo más importante de eso es que tú desees encontrarte con Jesús Eucaristía. Y esto lo puedes hacer desde tu casa, desde tu hogar, en la soledad de tu casa o acompañado de algunos de tus familiares. Y tú realmente le pidas a Jesús que Él entre a tu corazón. También en estos momentos de prueba, pues tú que seas un signo de luz en medio de tu familia. Es decir, busca el bien de los que te rodean, busca practicar el bien en medio de tu familia, bendice a todos los que te encuentres. Es decir, haz de la palabra que tú reflexiones en tu oración una palabra viva, llévala a la acción en compromisos concretos y sencillos que puedas realizar en tu casa o por medio de las redes sociales, pues conviértete en un evangelizador también de las redes. La mejor oración es la que se va a llevar a la acción en el amor a los hermanos. Y por último, pues hay que tener en cuenta que Jesús nos dijo quién era Él. Jesús en el Evangelio de Juan nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino es el elemento intermedio. El camino para poder encontrarnos con Dios es Jesús. Pero para eso hay que vivir en la verdad y buscar defender la vida, buscar la vida en nosotros mismos. Es decir, para poder llegar a Dios, el mejor camino es Jesús, el único y el máximo camino. Así pues, Jesús ahí se manifestó y dijo quién era Él. Lo dijo de muchas otras maneras, pero bueno, la más importante es aquella en la que Jesús mismo se definió, y al momento Él de entregar su vida, ten por seguro que Él entregó su vida también por ti, por cada uno de las personas que viven en este mundo. Así que Jesús es nuestro Salvador y aquel que nos lleva
a conocer al Padre. Así pues, hermanos, veremos ya en Pentecostés que Jesús entregó su Espíritu, el Espíritu Santo, para que nos acompañe todos los días y nos ayude a comprender todo lo que Él nos enseñó y a vivir de manera congruente con nuestra fe. Así pues, hermanos, ya para ir terminando este bloque, esta cápsula, pues vamos a pedirle al Señor que nos conceda el don de buscar su amistad, el don del amor, y que nos permita conocerlo mejor. Así pues, antes de despedirme, recordar que esta cápsula de Omega Contigo, pues invitarte a que la sigas sintonizando todos los viernes a las 9 de la noche. Invites a otras personas para que también vayan aprendiendo, vayan conociendo y compartiendo pues lo mejor que tenemos, nuestra fe. Así pues, muchas gracias por parte del Grupo Apostólico Omega, por tu atención y por tu tiempo. Esperamos que esto sea de ayuda para tu vida espiritual, para tu vida humana. Así pues, vamos a terminar con una oración y a darle gracias a Dios por los dones que nos haya entregado en esta semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.